En la cápsula recién pasada vimos que cuando la transmisión FDM pasa por un canal de pasabanda completamente plana, el receptor puede mantener exactamente la misma estructura de un receptor con filtro adaptado, donde cada filtro adaptado separa las distintas subportadoras ortogonales para recuperar fácilmente los símbolos transmitidos. Lo que pasa es que esta señal U sale al aire de una cierta forma y generalmente pasa por un canal que se conoce como un canal selectivo en frecuencia, y esa situación es una situación que tenemos que estudiar con mayor detalle. Entonces, receptor al revés, mejor hablemos de transmisión o FDM bajo desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y aquí de lo que estamos hablando de un caso tipo 3. El caso tipo 3 lo estudiamos y lo definimos en su momento de la siguiente forma. Dijimos que hay un canal con un cierto ancho de banda, estamos suponiendo que ese ancho de banda siempre es suficiente para situar acá todas las portadoras ortogonales de la modulación OFDM, pero es un canal que es selectivo en frecuencia, vale decir, atenúa, amplifica, desfasa la señal en forma distinta en distintas frecuencias, y la consecuencia de una transmisión por un canal selectivo en frecuencia generalmente es un pulso recibido que sufre de interferencia intersimbólica severa. Entonces, ¿de qué se trata este desvanecimiento selectivo en el caso de una transmisión OFDM? Y para eso volvamos acá a esta figura donde hemos planteado que hay NS, K igual a 5, pero el color rosado siempre lo hemos usado posteriormente para señalar la portadora de mayor frecuencia. Hay NS subportadoras, todas ortogonales entre sí, y la banda de transmisión es todo lo que abarcan esas subportadoras. Y lo que voy a hacer es un pequeño esquema de esto, un poquito simplificado, para acompañar esta noción de señal OFDM, de portadoras OFDM moduladas. Entonces, habíamos visto que la conversión serie paralelo produce una serie de símbolos y después las subportadoras modulan esos símbolos con un cierto corrimiento de frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta figura y vamos a mirar estas mismas subportadoras en el dominio de la frecuencia. Tenemos entonces nuestras subportadoras OFDM moduladas, y lo que vamos a hacer es mirarlas desde el dominio de la frecuencia. Así que pensemos en tomar una transformada de Fourier, pensemos tal vez un poquito más amplio que eso, pensemos en simplemente las características espectrales de poner una modulación QAM acá, de poner una modulación QAM acá, una QAM acá y otra QAM acá. Entonces sabemos que cada una de ellas va a tener un cierto espectro de magnitud. Entonces voy a replicar
esto varias veces. Vamos a separarlo un poquito. Vamos a hacer aquí espacio para que esto quede bien. Así. Así. Ahí. Y ahora sí podemos ponerlas todas en un mismo nivel. Ahí está. Entonces, la primera de ellas va a tener un espectro que tiene un seno de x sobre x, que tiene un poco esa forma, está centrada en la frecuencia portadora, está centrada en 0 porque no tiene modulación. La segunda de ellas es un símbolo que está de cabeza, estamos aquí ejemplificando con un BPSK para hacer la cosa gráfica más simple, y entonces lo que vamos a tener acá es un símbolo de cabeza que tiene un lóbulo principal y los lóbulos laterales ahí. Así. Centrada en la frecuencia que corresponde a la primera portadora. Luego podemos dibujar la segunda corrida en 2 de color celeste. Ahí está. Y por último, esta última de acá, esta corrida NS, subportadoras hacia la derecha, NS-1 siendo bien estricto, y la puedo entonces pegar bastante por aquí atrás, en forma representativa de esa forma. Esas son las características espectrales en frecuencia, aquí frecuencia F, de cada una de estas subportadoras situadas en frecuencia. Entonces, lo que hicimos en el caso de nuestro análisis de una transmisión OFDM, aquí, que sale al aire, todas estas subportadoras sumadas salen al aire por un canal plano. Cada subportadora en su propia frecuencia observa exactamente el mismo canal. Es un canal tipo 2. Voy a ir a la ilustración del canal tipo 2. Aquí el canal tipo 2 es plano. Todas las subportadoras OFDM caben dentro de este canal. Todas ven exactamente el mismo desvanecimiento. Por lo tanto, esta señal que sale al aire sumada es exactamente la suma de todo esto en el tiempo, o en frecuencia la suma de todo eso. Y toda la señal resultante sumada ya sea acá o acá pasa en forma completamente plana. El canal es plano en frecuencia, afecta de igual forma a todas las subportadoras, así que en esencia lo que se recibe es exactamente la suma de esto, es exactamente la suma de esto, y eso se puede proyectar, y así lo hicimos también sobre las distintas subportadoras, los filtros adaptados a cada una de las subportadoras para recuperar los símbolos transmitidos. Ahora, con desvanecimiento selectivo, lo que ocurre es que esta subportadora sufre un canal distinto que esta sufre un canal distinto que esta sufre un canal distinto que todas las demás. Entonces lo que voy a hacer ahora es replicar esta gráfica de la derecha, justamente para ilustrar ese fenómeno de desvanecimiento selectivo en frecuencia. Entonces bajo
desvanecimiento selectivo en frecuencia, la modulación o FDM sufre distorsión diferente de cada subportadora. Y eso lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a poner las subportadoras ahí. Y vamos ahora a dibujar un canal que también está centrado en la misma frecuencia, pero va a ser un canal que no es plano, sino que es un canal selectivo en frecuencia, y aquí voy a dibujar una magnitud de canal que va variando, tal vez un poquito menos, un canal que va variando en frecuencia, menos aún. Ahí está. Entonces es fácil de ver de que este canal selectivo en frecuencia, que es un caso tipo 3, es fácil ver de que esta primera subportadora está completamente atenuada. Esta última ya no. Entonces hay una selectividad en frecuencia de cómo sufren las distintas subportadoras. Ahora, la forma en que esto ocurre es en el tiempo. El canal se comporta como un filtro. Es decir, la señal recibida en frecuencia es igual a la señal OFDM en frecuencia multiplicada por la respuesta de frecuencia del canal. Recuerden que la señal OFDM es la suma vertical de todas estas, resulta en esta, y nuestro color para esa señal era siempre morado, y ahora tenemos el color azul para el canal. Y en el dominio del tiempo, R tilde de t, la señal recibida, sin ruido, estamos ignorando el ruido, es por lo tanto la señal U, también de color morado, convolucionada con la señal H de t, que es la función de respuesta al impulso del canal selectivo de frecuencia, para quienes ya han estudiado ese tópico. Entonces, esta mecánica impone una serie de consecuencias sobre la transmisión OFDM. Entonces, si el canal tiene desvanecimiento selectivo en frecuencia, vale decir, estamos hablando de un canal tipo 3, entonces el módulo de su respuesta de frecuencia no es plano.
en frecuencia, no es plano en la banda de transmisión de la señal OFDM y h tilde de t es una función de respuesta al impulso de un canal que se conoce como dispersivo. Y esto es otra forma de decir propagación de multitrayectoria. Y la idea clave en OFDM es la siguiente. Lo que se busca con la modulación OFDM es la siguiente, es cumplir o de alguna forma desarrollar la siguiente idea clave. Si la cantidad NS de subportadoras de OFDM en la banda de transmisión es suficientemente grande, entonces el ancho de banda de cada subportadora resulta tan angosto que la respuesta de frecuencia que la respuesta de frecuencia del canal en esa banda es esencialmente constante. Así, cada subportadora observará desvanecimiento plano, énfasis en caso 2, cuando la transmisión completa pasa por desvanecimiento selectivo. Aun cuando la transmisión completa sufre desvanecimiento selectivo.
Y en el momento en que cada subportadora observa desvanecimiento plano, significa que esta forma de recibir cada una y de convolucionarla con un filtro adaptado a esa subportadora vuelve a ser una estructura generalmente viable para el receptor. Esa estructura la vamos a graficar, pero lo que quiero hacer es lo que acabo de señalar, volver a enfatizarlo en esta figura que tenemos a la vista. Vale decir, esto de acá, de lo que se trata es de aumentar la cantidad de subportadoras a un valor de ns suficientemente grande para que en realidad la transmisión tenga el siguiente aspecto. Una subportadora extremadamente angosta, ahí sí, en todas las subportadoras, de la forma que lo estoy dibujando ahora. Ahí está, y vamos a dibujar todavía la que está de cabeza, tiene su lóbulo principal ahí y el primer lóbulo secundario ahí. Aquí tenemos la idea de aumentar la cantidad de subportadoras dramáticamente para que haya muchas más, pero para que cada una de ellas dentro de su banda de transmisión observe esencialmente un canal con desvanecimiento plano. Y aquí voy a enfatizar el tipo de canal plano que observa cada una de ellas con el mismo código de colores que estamos usando durante todo este tiempo. Cada subportadora observa un canal con desvanecimiento plano. Voy a hacer un poquito de espacio ahí. No. Este aquí lo voy a mover un poco. Si es que puedo, sí puedo. Ahí. Súper. Esa es la idea. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra ir desde aquí hacia acá aumentando ns? Bueno, eso lo vemos en forma relativamente simple acá. Aumentar ns significa un conversor serie paralelo que toma más símbolos de una sola vez, sitúa más símbolos paralelamente y hay más subportadoras paralelas. Vale decir, nuestro punto de partida es, se agrupa una cantidad mayor de símbolos en el tiempo, por lo tanto ns por t aumenta. Si ns aumenta, la duración de estos símbolos también crece en el tiempo, pero permite agrupar más de ellos paralelamente. Y si la duración de estos símbolos crece en el tiempo, entonces sus características espectrales justamente se encogen en el tiempo. Y ese es exactamente el fenómeno que se explota en la modulación OFDM.